Mateo, capítulo 2, que es, creo, donde se tuvo la lectura. Digo creo porque yo estaba afuera y solamente escuchaba el clamor. Mateo capítulo 2, versículos... Vamos a leer los versículos que siguen para que podamos tener el marco completo. Igual yo creo que es un pasaje, una historia conocida, ¿no? ¿O hay alguien que la haya escuchado o la esté leyendo por primera vez? No. Vamos a leer versículos 15 hasta el 23, lo que continúa. Vamos a leer el 14. Y él, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él, José, se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Habíamos visto en un estudio bíblico uno de los miércoles esa intención constante de Mateo de ir mencionando frecuentemente cómo se van cumpliendo las profecías en Jesús, y acá en este pasaje ya menciona 3 o 4. Todos están enterados que el 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes, ¿no es cierto? Y imagino que todos estarán enterados de que es en conmemoración a este evento. ¿Sabían? El 28 de diciembre, ¿no sabían? Bueno, el 28 de diciembre se celebra, mal dicha la palabra celebrar, se recuerda, se estableció el Día de los Santos Inocentes, y es justamente una fecha en la que se conmemora este episodio, la matanza de los niños a manos de Herodes. La Biblia y la historia marcan este hecho como un crimen, como una aberración. Compartía hoy en mis redes sociales que, en términos modernos, si Mateo escribiera hoy el Evangelio, podría haber llamado a este acontecimiento un crimen de lesa humanidad o un genocidio. Por las definiciones que se dan de ambas, esta matanza de niños califica tranquilamente como cualquiera de ambas. Este último, el genocidio, es considerado el mayor crimen contra la humanidad. Pero la pregunta que a nosotros nos toca hacernos esta noche es si esta masacre, esta matanza de niños inocentes, es solo historia. ¿Es solo eso? ¿Es historia nada más? ¿Quedó realmente en el pasado? ¿Qué relación tiene este acontecimiento histórico, el asesinato de los niños, con nuestros tiempos? Para poder respondernos algunas de esas preguntas, o las 3, y las que podamos seguir haciéndonos, yo quisiera que veamos 3 aspectos de este relato, 3 puntos en este relato, comenzando por el primero de ellos, y es que Herodes es un loco con poder, o era un loco con poder. Y la palabra loco no la uso en sentido despectivo, no
una forma de maltrato o un insulto, sino en lo que realmente significa la locura. La definición de una persona loca es una persona disparatada, que tiene poco juicio, que ha perdido la razón, y Herodes era exactamente eso. Lo vemos en este relato, lo vemos en otros relatos del Nuevo Testamento y también lo confirma la historia. Pero este hombre loco, disparatado, alterado, perturbado, que tenía poder, y hay pocas cosas tan peligrosas como darle poder a una persona que no tiene sus cabales, pocas cosas tan peligrosas como esas, ha habido en la historia varios de esos. Herodes no entiende la naturaleza del reino de Jesús. Él está acostumbrado, como muchos gobernantes, muchas personas que están en el poder, no hablo solamente de gobiernos, sino de personas que tienen influencia en la sociedad, pueden ser en corporaciones o en instituciones, en ideologías, influencers, como algunos de nosotros tal vez. Estaba acostumbrado a pensar las cosas de manera carnal, de manera humana, llana, en una sola dimensión. Él pensaba todo a partir de lo que conoce, de este mundo. Por eso, cuando Herodes piensa en conceptos como gobierno, poder, honra, reconocimiento, dominio y otros términos asociados, él los está pensando desde su lugar humano, carnal. Todos desde esta vida natural, desde esta perspectiva. Y cuando se entera que Jesús, el rey de los judíos, ha nacido en Belén, su interpretación de los acontecimientos es una interpretación humana, carnal. Él entiende que es un rey humano, con un poder de este mundo, y que va a venir a recibir el reconocimiento y la honra de este mundo, carnales. No está Herodes pensando en otra dimensión, en que hay otro tipo de reino. Nosotros podemos decir, bueno, pero eso es lógico, porque Herodes no conocía la historia, no conocía la Biblia. Bueno, ya se leyó que Herodes inquirió, no solo de los magos, sino que además cuando se entera que el rey de los judíos va a nacer, si ustedes ven en el versículo 7 del capítulo 2, y antes, en el capítulo 4 del versículo 2, llamó también a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo. ¿Quiénes eran los sacerdotes y los escribas? Eran los maestros de la ley judía, los encargados de transmitir e interpretar la Torá y los profetas. Y ellos podrían haberle dicho, sí, rey Herodes, aquí están las profecías de Miqueas, que van a ser Belén, Efrata, la más pequeña, para ser llamada, para ser contada entre las ciudades de la tierra. Pero también hay otras profecías, como por ejemplo Daniel capítulo 7, como Isaías capítulo 53, que hablan de otro reino. Podrían haberle contado de las profecías de Ezequiel, que va a venir a cambiar el corazón de piedra en un corazón de carne y que va a escribir las leyes ya no en tablas, sino en el corazón. Y Herodes podría haber entendido que, bueno, estamos hablando de otra cosa entonces. Que este rey no es como los reyes que conocemos. Pero Herodes no fue el único que no pudo entender la naturaleza del reino de Jesús. Los maestros judíos tampoco la entendían. Lo charlamos el miércoles pasado y ustedes van a recordar que las discusiones que solía tener Jesús con sus detractores, que eran por lo general los líderes del judaísmo, venían justamente en este sentido, que ellos estaban esperando un líder militar, estaban esperando otro rey que iba a venir a establecer el gobierno de Israel, derrocar al Imperio Romano y devolverle a los judíos la soberanía sobre su tierra. Y cuando vino Jesús, se decepcionaron de Jesús porque él no llenaba esos ideales que tenían. Y decían, ¿cómo él se llama el Mesías? ¿Cómo se llama el Cristo? Si no es un hombre luchador, si hace cosas que, bueno, ustedes saben, ¿no? Hacen cosas que un líder que esperamos no haría. Incluso a los propios discípulos les costó entender que Jesús y el reino de los cielos que él venía a proclamar y a instituir no era de este mundo. Los propios discípulos le preguntaron, Señor,
¿Vas a restaurar en este tiempo el reino a Israel? ¿Y se acuerdan qué le dijo Jesús? No están entendiendo. Bueno, paráfrasis, ¿no? No están entendiendo las cosas. No, el reino que yo estoy anunciando no es un reino terrenal. No vine a predicar el gobierno que ustedes están acostumbrados a experimentar. No vine yo a enseñar un tipo de liderazgo o de gobierno como el que ustedes experimentan todos los días en el estado en el que viven. Esta mañana les compartía a los jóvenes Lucas capítulo 22, donde Jesús, ya en la cena antes de ser entregado para la crucifixión, Jesús les dice: los gobernantes de este mundo se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no tienen que ser así. El que quiera ser el mayor, ¿qué cosa? Tiene que ser el menor. Y el que quiera ser el más importante tiene que ser sirviente. Miren, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa. Bueno, mírenme a mí, dice Jesús, que yo no vine a sentarme a la mesa, sino a servir. Y les tuerce a ellos, y todavía hasta el día de hoy, debería a nosotros torcernos, ese concepto que tenemos de liderazgo, donde suponemos todavía hasta el día de hoy que en casa, en la iglesia o en el Estado, el liderazgo es imponer y prevalecer por la fuerza en vez de servir, y que el liderazgo es un lugar de influencia para el beneficio de los demás, no para mi propio bien. Entonces, si a los discípulos le costó, si a los líderes judíos les costaba, ¿cuánto más le iba a costar a Herodes entender la verdadera naturaleza del reino de los cielos? Que venía por otro lado, que comienza adentro y luego se nota afuera, y no al revés. Un reino que se establece primero en el corazón, luego en las relaciones, luego en la sociedad. Por esa misma razón, como Herodes no entiende el reino, la naturaleza del reino de Jesús, ve en Jesús una amenaza a su gobierno, lo cual era propio de su carácter y de sus problemas mentales. Quiero leerles un comentario para tener una pincelada de quién es este hombre, Herodes. Albert Barnes dice: Herodes era un tirano odioso y sanguinario. El siguiente relato está tomado de Josefo, historiador judío. Aristóbulo era hermano de Mariamne, esposa de Herodes, o sea, Aristóbulo era el cuñado de Herodes, y fue asesinado por orden suya, por orden de Herodes, a los 18 años de edad, porque el pueblo de Jerusalén había mostrado cierto afecto hacia él. ¿Se entiende? Como vio que el pueblo de Jerusalén le mostraba cierto afecto al cuñado a los 18 años, como David, lo mandó a matar. Cuidado con los cuñados. En el 7º año de su reinado, le dio muerte a Hircano, abuelo de Mariamne, que por ese entonces tenía 80 años de edad. Un abuelito ya, que además de su edad, dice, anteriormente había salvado la vida de Herodes. Un hombre que en cada revés de la fortuna había mostrado una disposición apacible y pacífica. Un abuelo que no representaba una amenaza real, un peligro para el dominio de Herodes, pero Herodes igual lo mandó a matar. También mandó a matar a su bella esposa Mariamne, fue ejecutada públicamente, y su madre, Alejandra, también fue ejecutada por Herodes. Sus hijos, Alejandro y Aristóbulo, fueron estrangulados en prisión por órdenes de Herodes ante la sospecha infundada que amenazaba su reino. Y en su última enfermedad, poco antes de morir, mandó a que se trajeran a Jericó todos los jefes de Jerusalén y le dio la orden a su hermana Salomé que cuando él muriera se ejecutara a todos los jefes de Jerusalén, porque él sabía que nadie iba a llorar su muerte. Entonces dijo: al menos el día de mi muerte alguien va a llorar. Así que para Herodes, matar un puñado de bebés de una pequeña aldea insignificante políticamente, esto por supuesto desde la perspectiva de Herodes, no representaba mayor problema. De paso, un paréntesis es que se calcula, debido a la cantidad de población que había en ese momento en Belén y que siempre fue una ciudad muy pequeña, se calcula que los bebés asesinados habrán sido algunas decenas. Igual sigue siendo una masacre, matar uno sigue siendo un crimen. Así que
este problema que tenía, este delirio de persecución, de si había un abuelo que lo amenazaba o que él sentía que había sido amenazado, o si sus hijos amenazaban su reino, no tenía ningún problema en hacerlos desaparecer. Y no se preocupaba porque parezca un accidente siquiera. Y por esa razón, no vio Herodes en Jesús una respuesta a su desequilibrio. No vio en Jesús la posibilidad de la paz que él necesitaba, lo reconociera o no. Era un hombre sumamente perturbado. Vivir, yo no sé si les ha pasado o si conocen a alguien que le pase, vivir constantemente con miedo de las cosas. Probablemente ustedes no se sientan amenazados en su posición, pero hay personas que viven con miedo a la muerte, o con miedo al futuro, o con miedo a un montón de cosas, o a la economía, y vivir siempre así, perturbado, alterado, nervioso, intranquilo, no se puede dormir, se toma pastillas porque no tiene paz. Jesús era la respuesta a eso que él necesitaba, pero no lo vio. Herodes necesitaba el perdón de sus atrocidades. Y Jesús vino a ofrecerle también a Herodes y a personas como Herodes que han cometido crímenes gravísimos, el perdón de sus pecados si se arrepienten. Pero Herodes no vio eso tampoco. No vio la posibilidad de tener perdón de Dios, ni la paz de Dios, ni la respuesta a sus temores. Por el contrario, vio una amenaza a su prestigio y a su poder humanos. Tan aferrado a las cosas que tenía acá, que delante suyo estaba la respuesta para su eternidad, y como se dice ahora, no la vio. Y en consecuencia de esto anterior, que acabo de decir, o sea, no entendió la naturaleza del reino, vio una amenaza en Jesús, y en consecuencia de eso, actúa Herodes con impotencia y frustración cuando se siente burlado. Es importante que notemos que la Biblia no dice que los sabios o Dios se quisieron burlar de Herodes. Lo que dice el texto es que él se sintió burlado cuando los sabios no llegaron como él les había pedido. Esta es la forma en la que él interpretó los hechos. El doctor Campbell señala que en la cultura judía, en el pensamiento judío, cualquier trato que parezca irrespetuoso se denominaba o se entendía como burla. Así, por ejemplo, cuando la burra de Balaam no respondió al profeta, Balaam le dijo: te estás burlando de mí. Dalila, cuando Sansón juega con ella, ya vamos a volver sobre ese punto más adelante, también Dalila le dice: te has burlado de mí y me has dicho mentiras, porque Sansón le estaba engañando. Incluso cuando la esposa de Potifar en Génesis 39 miente acerca de la supuesta agresión que estaba sufriendo por José, la palabra que se traduce allí es: ha querido burlarse de mí. Cualquier forma en que se interpretara una falta de respeto se denominaba como una burla. Es como tratarme con desprecio, no respetar mi dignidad. Incluso la palabra original, que se traduce como burla, significa que se está jugando con la persona. Y, expresa muy bien la opinión que Herodes tuvo de lo que estaba ocurriendo. No que realmente se estuviera jugando con él, sino que en su orgullo herido y con estos desequilibrios propios que él tenía, interpreta la realidad desde ahí, desde ese lugar, desde su soberbia. Imagínense, o imaginémonos, si se animan, ¿cuántas posibilidades había, cuántas explicaciones había para que los sabios de Oriente no hubiesen vuelto como Herodes pidió? Lo voy a formular de nuevo. Le pidió a los sabios que vuelvan y pasaron unos días y los sabios no volvieron. ¿Qué pudo haber imaginado Herodes? Que les pasó algo en el camino, que los asaltaron, que los mataron,
que decidieron quedarse a vivir en Belén, que, no sé, cuántas cosas, que no encontraron, que se perdieron, tantas explicaciones, pero no, él desde su orgullo, lo que siente, lo que interpreta, lo que vive es, se están burlando de mí, están jugando conmigo, ¿y cómo voy a quedar yo delante de mis súbditos? No están reconociendo el prestigio y el renombre que me merezco, y se sintió ofendido en su orgullo. No sé si ustedes conocen personas, yo conozco, he tratado con personas orgullosas, así como Herodes, que así como él también suelen interpretar la vida y las cosas que pasan, siempre muy a pecho y siempre de una forma muy personal. Como cualquier cosa que ocurra, reaccionan como si el problema, como si todo girara alrededor de ellos. Y a veces hay que sentarse a explicarle, no tiene nada que ver con lo que está pasando, son cosas, ¿no? Por ahí David viene, no me saluda, y entonces yo que soy orgulloso digo, ¿y este quién se cree que es? Que soy su pastor, no me saluda, yo tampoco lo voy a saludar y lo voy a sacar del grupo de WhatsApp. Y no, por ahí David tuvo un montón de problemas, vino cansado, le duele la panza, cuántas cosas que no tienen que ver conmigo. Bueno, así es como reacciona una persona orgullosa que está herida. Y lo notable de esto es que su decisión, esa decisión impulsiva de mandar a matar a todos esos bebés, desde que nacieron hasta los 2 años, la expresión en el idioma original se puede entender como hasta los 2 años o con los 2 años inclusive, la verdad no importa, es un detalle menor en este contexto, pero es una reacción desmedida que surge de su orgullo inflamado. Están jugando conmigo, me están traicionando. Y cuando leía esto, me recordaba a otro rey también bastante parecido a Herodes, pero en el Antiguo Testamento, que también actuó de forma desmedida cuando sintió que se le estaba faltando el respeto. Y es el rey Nabucodonosor de Babilonia. En el capítulo 3 del libro de Daniel, se cuenta que Nabucodonosor construye una estatua y le ordena a todo el reino que se le adore. Y hay 3 jóvenes judíos que no quieren adorar, Sadrac, Mesac y Abednego, o Abednego, depende de la traducción. Le dicen, nosotros no vamos a adorar a esta ni a ninguna estatua, vamos a adorar solo a Dios. Los llaman a comparecer, son confrontados, son impelidos en esto y le dice, tienen que adorar la estatua o van a ser lanzados al horno de fuego ardiente. Ahí hay una frase muy linda en el versículo 18, 19, donde estos jóvenes le dicen, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego y si no lo hiciera, de todas formas no vamos a adorarte. Entonces, les digo, una reacción desmedida, porque dice el versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Incluso el versículo 20 relata que cuando los guardias van a lanzar a estos muchachos adentro del horno y abren la puerta, el fuego los alcanza y mueren inmediatamente. No está pensando con coherencia, no está siendo racional, porque se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra estos jóvenes. Porque su orgullo, su prestigio humanos, de acá, de este mundo, ese cetro que acá queda, ese trono que acá queda, estaba siendo desacreditado. Yo le decía recién, imaginémonos, si se animan, si quieren, si Herodes hubiese reconocido a Jesús como quien es y lo hubiese aceptado como quien es. Y hubiese hecho caso de las profecías y alguien le hubiese enseñado bien. No sé, los sacerdotes y escribas qué le dijeron, no dice mucho,
pero si le hubiesen dicho es un Mesías que viene a salvar al mundo de sus pecados y a establecer una relación con Dios, y quizás, Herodes no habría pasado a la historia ni de esta manera ni de ninguna otra, tal vez hubiese quedado como uno de los tantos gobernantes que solamente se registra el nombre, pero su historia eterna sí hubiese sido diferente. Y esto me hace acordar también a cuántas personas nos encontramos en este tiempo desde que comenzamos a servir al Señor, nos encontramos con personas que se les va la oportunidad, que no pueden ver lo que tienen delante. Y así a veces encontramos, por ejemplo, mujeres que son maltratadas en su casa, o que quizás por lo menos el esposo les es indiferente, y sienten un vacío en su corazón, en sus vidas. Ese hombre no está cumpliendo su rol, y llegan a Cristo, se encuentran con Jesús, y Cristo sí llena ese espacio, y el esposo suele enojarse y decir cosas como, tal vez han escuchado, la iglesia me está robando mi esposa. En realidad vos necesitas a Cristo tanto como tu esposa no te la está robando. Lo que pasa es que ha encontrado en Cristo lo que tendría que... Bueno, en Cristo se encuentra lo que no podemos encontrar en nadie, pero ustedes entienden, ¿no? Y ese hombre, como Herodes, no ve con claridad, reacciona y discuten y le cierra la puerta con llave y la amenaza: si te vas a la iglesia, cuando vengas no me vas a encontrar en esta casa, y cosas así que suceden a veces. Herodes era entonces una persona desequilibrada con poder. Pero yo les preguntaba al principio si solo queda como historia, si es un relato y nada más. Bueno, la verdad es que Herodes todavía vive. Bueno, no es que él realmente viva, pero ese espíritu de Herodes sí está todavía presente y encarna además en los poderes de este mundo. Y le decía recién, no solo en los gobernantes, presidentes, gobernadores, en otros poderes que ejercen su influencia sobre el mundo. Personas que, por su poder económico o por su importancia social o cultural, cada vez que hablan o expresan algo, la gente los escucha o lo que fuera, y ahí está también presente la misma actitud que había en Herodes. ¿Por qué? Por las mismas razones que les dije recién, porque todavía hoy no entienden la naturaleza del reino de los cielos. Incluso cuando lo aceptan, suelen creer que el reino de los cielos es para obtener beneficios acá y ahora. No entienden la naturaleza real del reino de Dios. Porque todavía ven a Jesús como una amenaza a sus intereses y no como la respuesta a sus necesidades. Porque Jesús representa la pérdida de ese poder que han adquirido y que se han esforzado mucho por mantener y que incluso han mandado a asesinar a alguien para poder sostener ese poder. Y Jesús representa que vas a perder ese poder, que de hecho no sirve de nada y que en algún momento, que puede ser muy pronto, vamos a tener que rendir cuentas y todo eso que acumulamos y que atesoramos acá resultó que no tenía ningún valor eterno. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento? Entonces, ven en Jesús una amenaza a sus creencias, a su sistema filosófico, a sus ideas, a sus intereses políticos. Y en tercer lugar, porque todavía hoy, en el 2024, al no poder eliminar a Cristo, igual que Herodes no pudo y nunca nadie va a poder, de hecho, al no poder borrar a Cristo de la historia, entonces ataca a quienes sí puede. ¿A quién sí puede atacar? ¿A quién? A nosotros. Ataca a aquellos que representan a Cristo. No puede eliminar a Cristo de la historia, pero sí va a atacar
a aquellos que representan una amenaza, a aquellos que representan la burla de su poder, que exponen la corrupción del poder terrenal, que exponen las limitaciones del poder terrenal, que puede garantizarte un par de años o un par de generaciones en influencia y en riquezas, pero nada más. Y el cristianismo es exactamente eso. El cristianismo es la luz que expone las tinieblas. El cristianismo es la verdad que expone la mentira. Así que a Herodes no le gusta nada eso. Y actuando con su ira, suele ser desmedido en sus represalias. Y hasta el día de hoy, los niños siguen siendo el blanco predilecto de Herodes. ¿A alguien le cabe alguna duda de que los niños son el sector más vulnerable de la sociedad? Es mucho más fácil. Estos días veía en las redes sociales, subieron un video de en España, 2 jóvenes estaban discutiendo en la universidad con su profesora. La profesora estaba tratando de bajar una línea ideológica y estas 2 chicas le decían que ellas no estaban de acuerdo con eso y le expresaban ideas más parecidas a con las que yo coincido y discutían ahí. Lo importante es que en un momento una de las jóvenes le dice a la profesora: no, profesora, a un niño de 5 años podrá lavarle la cabeza con ese tipo de explicaciones, pero no a mí, porque yo ya sé pensar. Yo tengo sentido común. No eran creyentes las chicas. Y me hizo acordar mucho a esto. Claro, es fácil entender por qué hay tanto ataque para desmembrar las familias y romper y quebrar todo aquello que desde el principio debió ser la protección de los niños, porque desprotegidos los niños podemos acabar más fácil con la fe cristiana. Y cuando hablamos de que la Navidad se está perdiendo un poco en el sentido de la sociedad, ¿no tendrá que ver con nuevas generaciones desprotegidas que están siendo ya eliminadas por Herodes? Entonces ahora viene la parte más interesante para nosotros y son las instrucciones. Las instrucciones para padres, los que tenemos la bendición, la dicha, el privilegio, la riqueza de ser padres, y también para los que todavía no lo son, pero si el Señor les concede, lo serán, y también, como siempre decimos, todos los que tenemos algún niño cerca del cual podemos ser esa figura de influencia en su vida. Cuando leemos el versículo 13 del capítulo 2, ya lo leímos, lo leyó Cecilia, el Señor llama y advierte a José. Y José está durmiendo, dice el versículo 13 y 14, que un ángel del Señor le aparece en sueños a José y le dice: levántate, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Esa palabra despertando en el idioma original se llama un verbo aoristo de la voz pasiva, es algo que el sujeto recibe. José es despertado por el sueño, por la advertencia del Señor, y es advertido: hay peligro. José, justo está José, pero es para todos nosotros. José, despertate porque hay peligro para tu hijo. Despertate, hay peligro, es real, no es una idea ¿cómo le decimos a veces? Estas conspiraciones. Esto es real. Y por si quedaban pocas dudas, hace un año el coro homosexual, el coro gay de San Francisco, Estados Unidos, o sea, un coro compuesto por hombres que prefieren otros hombres como pareja sexual, sacó una canción que dice literalmente: vamos por tus hijos. ¿La escucharon? Bueno, está ahí en YouTube. Y en la canción ellos dicen: vamos a hacer de tus hijos uno de los nuestros. No
no es ningún secreto esto, ¿no? Vienen por tus hijos. Y eso es lo que el Señor quiere despertar en José y me quiere despertar a mí como papá. Deja de dormir con ciertas cosas. No es importante quién gana Copa Libertadores ni el próximo Mundial. Hay otras urgencias. Vienen por tus hijos. Y esto es real. Cuando José se despierta, el Señor le pide, le da las instrucciones, lo guía a 3 cosas que José hace y que deberíamos también nosotros aprender, o al menos yo charlaba con Gaby, quiero aprender esto de José. En primer lugar se da cuenta de que el peligro es real, lo cual ya es bastante importante, ¿no? Porque mientras sigamos viendo Netflix, a veces no nos damos cuenta de las cosas, lo peligrosas que realmente son. Le contaba a Gabriela, probablemente ustedes estén ya enterados, de una persona, David Cepeda, un hombre de 52 años, que se autopercibe una niña. Hasta ahí la gente suele decir, bueno, es problema de él, déjalo que haga su vida, lo que quiera. Supongamos que sí, que le concedemos eso. Un matrimonio lo adoptó. Bueno, todavía podemos decir, es problema de ellos. No te importa, no te metas. Bueno, supongamos que le concedo eso, lo inscriben en una escuela con compañeritos de esa edad. Y él quiere hacer natación. ¿Con quién hacía natación? Si se autopercibe una niña de 13 años. Pues con niñas de 13, 14 y 15 años. No solamente compitió con esas niñas, y les ganó, por supuesto, sino que además se cambiaba en el mismo vestuario de ellas. Esa inclinación se llama demi-girl, son hombres que se autoperciben niñitas. Y ya lo veníamos conversando con Gaby. Claro, cuando los padres se enteran, van a la escuela y le preguntan, los padres de las nenas, ¿por qué dejaron que un hombre de 52 años entre al vestuario con sus hijas? Y la escuela dijo, es que temíamos por las represalias, los scratches, las denuncias, las intervenciones de los derechos humanos y Naciones Unidas y Amnistía Internacional. Herodes, que ejercen poder en la tierra y que quieren destruir a los niños. También esta semana le pasé a los chicos una noticia de una jovencita de 20 años, que una TikToker, influencer. ¿Saben lo que es eso? Yo tampoco sé mucho, pero lo siguen muchas personas. Es una influencer y tenía algo así como 500.000 seguidores, una cosa así. Un montón de gente que se propuso como reto tener intimidad con 100 hombres en un día. ¿Sí la vieron? No solo se lo propuso, sino que lo logró. Logró hacerlo. Y además de que conversaba con Gaby, la locura a la que hemos llegado, entre los hombres que se habían anotado para esa experiencia, había amigos del papá de la chica. Más allá del desastre, de la locura y de todo lo que significa, ustedes se imaginarán, también la amenaza de quién lo hizo. Una joven de 20 años tiene seguidores en Instagram de niñas desde que ya tienen un teléfono y usan TikTok. Eso dependerá de cada padre. ¿A qué edad? ¿10, 11, 13? Una vez que tienen acceso, ya la pueden seguir. Y esos son sus modelos. Y ese es el mensaje que les está mandando Herodes. Alguien que tiene poder, que está loco y que está buscando destruir la vida de los niños. Entonces, hay que actuar con urgencia. Hay que despertarse y hay que darse cuenta que el peligro es real. Lo primero entonces que hace José es eso. Le da al asunto la seriedad que merece. Actúa con urgencia y de noche, dice el versículo que leímos, versículo 14, despertando de noche, tomó al niño y a su madre y se escaparon. José, bueno, de noche era una mejor oportunidad para escapar en secreto, pero José también pudo haber reflexionado. Mejor de día, es más cómodo, hay menos peligros. ¿Qué tal si salimos ahora y nos pasa algo? Bueno, si te quedas, también te va a pasar algo. Es ya,
es urgente, tiene que ser ahora. Si nos relajamos, si Gaby y yo nos relajamos y creemos que esas cosas no nos van a pasar a nosotros, cuando reaccionemos va a ser demasiado tarde. Mis hijas tienen compañeras a las que les gustan otras nenas. Y ustedes dicen, pero no entiendes, sí, lo discutiremos en otro momento, pero ya no es noticia de cosas que pasan en otros lugares, es acá. Y sé que ustedes también tienen compañeros a los que les gustan otros compañeros, hombres. Es urgente, es ya. Cuando me dicen, yo asumo que alguno de los chicos, alguno de nosotros, podrá tener esa misma lucha. Quizás haya entre nosotros algún hombre sentado que siente atracción por otros hombres. Quizás haya una mujer aquí sentada que sienta atracción por otras mujeres. Y cuando me dicen, no, en la iglesia no, por pensar que en la iglesia no, es que después nos enteramos que resultó que en la iglesia sí. Y cuando reaccionamos, ya era tarde, porque no le dimos la urgencia que necesitaba. Es de ahora, es ya. En segundo lugar, lo que José hace es salir de la zona de riesgo. Se escapa. Tomó al niño, tomó a la madre y salieron de Belén de Judea. Y se escaparon, huyeron. Salir de la zona de riesgo, coquetear con el peligro, no es nunca una decisión sabia. Y hace un rato habíamos citado a alguien, que ustedes tal vez se acuerden, ejemplo del Antiguo Testamento, ya lo dijimos, que es un buen ejemplo de la mala idea de coquetear con el peligro. ¿Se acuerdan de quién hablamos? De Sansón. De Sansón, que como tenía la unción y tenía la fuerza y el Espíritu de Dios estaba con él, solía coquetear con Dalila y le decía, bueno, antes ya había tenido otra esposa filistea, pero con Dalila jugaba con ella. Y cuando Dalila le pedía, contame el secreto de tu fuerza, él, bueno, si me atás con ciertas cuerdas, si haces tal cosa, si haces la otra, y jugaba y se divertía. Total, Dios estaba con él, hasta que ya no estuvo más. Y nosotros en esta época de la gracia, por supuesto, salvo algunos casos que uno escucha por ahí, tenemos la convicción de que el Señor no nos abandona, es como... Sin embargo, sí tenemos la experiencia de hermanos en la fe que por coquetear en una relación con un yugo desigual, tuvieron después que cosechar amargas consecuencias. O por coquetear con cierto grupo de amigos, o cierto contenido, terminan pagando después un precio muy alto. Porque luego de años vienen a buscarnos y dicen, hace 10 años que consumo esto. Hace 5 años que me mando mensajes con esta persona. Porque creí que podía, porque me sentí fuerte, porque coqueteé con el peligro. Así que hay que salir de la zona de riesgo y vamos a sacar a nuestras hijas de la zona de riesgo. Así que el año que viene ya no van a ir más a la escuela. No, se asustó Anita. Por supuesto, no estamos hablando de, se entiende, ¿no? No estamos hablando de físicamente, sacarlas de la escuela y las van a estudiar en casa. Bueno, hay muchas personas que ahora están usando el homeschooling justamente por eso, por este temor a las ideologías y los educan en casa. Pero nosotros tenemos otra manera de pensar. De hecho, orábamos para que el Señor nos guíe para elegir la escuela, no según nuestra conveniencia, sino una escuela donde haya necesidad y donde seamos de bendición. Entonces creemos que el lugar donde están las chicas es el lugar donde el Señor nos puso y alguna necesidad hay. Pero sacar a nuestras hijas de la zona de riesgo también tiene que ver con cómo construimos nuestra familia. Y junto con eso, lo que le sigue, salgan de Belén, escápense de ahí y váyanse a Egipto, salgan de la zona de riesgo y pongan a su familia, poné a tu familia en un lugar a salvo. Poné a tu familia en un lugar a salvo, en un lugar donde su fe, su espiritualidad, sus conceptos de Dios sean resguardados.
no las queremos exponer a cierto tipo de conversaciones o de charlas. ¿Cuántas veces sin darnos cuenta somos usados para mitigar la fe de nuestras hijas? Nos ha pasado muchas veces. En Entre Ríos había un caso muy puntual de una familia cuya mamá lloraba mucho por su hijo porque el hijo no quería venir a la iglesia, pero el mismo hijo le escuchaba a ella criticar a la iglesia todo el tiempo. Y era frecuente decirle: señora, si su hijo escucha que usted todo el tiempo habla mal de la iglesia, lo más lógico es que no quiera saber nada de la iglesia. Preservarlas de ciertas cosas que pueden llegar a ver, o cosas que nosotros como padres frecuentamos, amistades que tenemos, películas que vemos, series que consumimos, y como ya somos adultos, tal vez nuestra fe no se ve afectada porque estamos un poco más sólidos y yo puedo ver alguna noticia o puedo ver algún programa, o puedo tener una charla con algún amigo en el barrio sin que mi fe esté comprometida, pero ellas no están tan firmes y sólidas. Todavía su fe no ha echado las suficientes raíces y yo las estoy exponiendo a esos peligros. Porque si en la escuela van y sus compañeros y sus maestras son adversos a la fe y les hablan cosas contrarias a Dios y las presionan, como una de ellas me dijo: creo que la madre me quiere convencer de algo porque cada vez que tenemos clase con ella me habla de que las chicas se pueden casar con las chicas. Cuando vengan a casa, no queremos que siga el mismo ambiente, que sigamos viendo el mismo contenido, la misma información, las mismas conversaciones. Mejor en casa vamos a crear un ambiente de resguardo y de protección, donde nuestras conversaciones sean espirituales, sean en Cristo, donde apaguemos la tele cuando vamos a almorzar, por lo menos en casa, almuerzo, merienda y desayuno, almuerzo, desayuno y cena, que son los momentos que tenemos juntos. No hay tele, no hay película, porque es el momento para conversar y vamos a hablar del Señor. Y no vamos a escuchar cierta música. Y hay ciertas amistades que nosotros las tenemos porque estamos queriendo evangelizar, pero no son buenas para ustedes, porque no es la influencia que necesitan. Cuando van a la escuela y ven a esas nenas de 12, 11 años que se comportan como queriendo tener ya más edad, entonces tienen sus noviecitos y se peinan de ciertas maneras, y es natural que las admiren y digan: ¡wow, qué grandes son! Es nuestro deber sacarlas de la zona de peligro y ponerlas en un lugar seguro. No, ellas no son el modelo. Sophie y Nati son el modelo. Porque tener noviecito y usar TikTok no te hace madurar. Pero servir al Señor y ser responsable en tus estudios y ser obediente a tus padres, eso sí es verdadera madurez. Esos no son los modelos que necesitas, estos son los modelos que necesitas. Vamos a sacarlas de la zona de riesgo y a ponerlas en un lugar seguro. No son tus maestras, ni tu profe de educación física, ni el papá de tus amiguitos el que te va a dar un consejo cuando lo que papá te dice no te guste, que también va a pasar. Pero en vez de ir a pedirle el consejo al vecino, pedirle consejo a la tía Cristina, o al tío Samuel, o a José, porque yo sé que son consejos, sobre todo, consejos cristianos. Que dudo yo que Cristina le va a decir: es que tu papá no entiende nada, porque es un retrógrado, que no sabe nada, las cosas cambiaron. No, seguramente la va a contener, la va a escuchar, le va a aconsejar y le va a inspirar cosas buenas. Vamos a sacarlas de la zona de riesgo y a ponerlas en un lugar seguro. Para nosotros, como matrimonio, como familia, la iglesia es el lugar más seguro en esta tierra. Por supuesto ustedes van a decir: ¿y Dios? Claramente, después de Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, pero en lo concreto no van a encontrar mejores amigos o consejeros que acá. Cuando hablo de la iglesia, ustedes entienden, pero siempre vale la pena aclarar porque no sé quién escucha por YouTube, no la institución, no el lugar, sino la iglesia comunidad. Esa comunidad de fe espiritual e invisible que lo trasciende todo, que es eterna y que será para siempre, en fin. Entonces, para mí, este episodio, este relato de la matanza de los niños,
me compromete, el Señor a través de esto, me compromete a mí como papá y los que quieran, sobrinos, nietos, a tomar alguna decisión. Y no solamente de pensar qué bueno sería hacer algunas cosas, sino tomar ciertas decisiones concretas y específicas, sobre todo ahora que termina el 2024 y que empieza un año nuevo. Y cuando empieza el año nuevo todos empezamos con nuevas expectativas, ¿no? O sea, realmente no hay un portal que haga que el año del 31 a las 12 y el 1 de enero ya cambiaron las cosas, pero sí nos renueva el ánimo, nos renueva las esperanzas y las ganas, y suele ser una buena oportunidad para reflexionar en algunas cosas. Por ejemplo, en cómo estoy entendiendo la amenaza que Herodes representa para mi familia. Y cómo estoy comportándome yo al preservar la fe de mis hijas, o no, tal vez no lo estoy haciendo. Y cómo estoy respondiendo al llamado del Señor, poné a tu familia a salvo porque el peligro es real. Yo he tomado nota de algunas cosas que tengo que corregir en mi rol de padre, se las compartía a Gaby. Ella tiene más cosas que corregir porque yo soy mejor padre que ella, pero cada uno hará su evaluación. Nos sentamos a conversar y dijimos claramente, mi amor, hay cosas que no estamos haciendo bien y que las expone a las chicas. Así que vamos a hacer algunos ajustes en casa. Me habían recomendado que se arrodillen sobre sal gruesa, pero no creo que haga falta llegar hacia eso. Vamos a hacer algunos ajustes nosotros, porque con frecuencia los padres renegamos con nuestras hijas, pero cuando pensamos bien resulta que son solamente el resultado de cosas que no estamos haciendo bien. Entonces la invitación es que todos los que estamos acá hoy podamos, ustedes que todavía están solteros, creo, por lo menos hasta donde yo sé, y que tienen para construir su familia, están en un momento muy importante de sus vidas para ir afianzando ciertas cosas, y que cuando llegue el momento y tengan a su novia, a su novio, puedan ir conversando sobre ciertos criterios y valores, decidir qué cosas quieren para sus hijos. Los que ya estamos casados y tenemos a nuestros hijos y necesitamos hacer un cambio de rumbo, la invitación es a pensar en esto. Y en decisiones específicas que haya que tomar hacia el 2025. Vamos a orar y voy a invitarlos a hacer algo muy especial, si tienen a su cónyuge cerca, y si no lo tienen, no importa. Me gustaría que podamos orar como matrimonios. Ustedes oren por sus padres y por sus hijos. Pero si quieren, si pueden, tomar allí de la mano a su esposa y vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta noche por este tiempo tan hermoso que has creado, que has dispuesto para nosotros. No solamente por este día, sino por la época de la Navidad, que es un tiempo de esperanza y de gozo, porque de eso se trata. Cuando Jesús vino al mundo, vino a traer esperanza, de saber que las cosas pueden cambiar. En mi matrimonio y en mi familia, en mí mismo, en mi corazón, las cosas pueden ser diferentes. Por eso, Señor, queremos entregarte la vida de nuestras hijas y nuestra familia y todo lo que hacemos, las decisiones que tomamos y las relaciones que cultivamos, todo, Señor, queremos que nos enseñes a discernir a la luz de tu palabra lo que debemos hacer y tomar decisiones importantes, aunque tal vez algunas sean costosas y difíciles, pero queremos tomar decisiones que en primer lugar sean para la gloria del nombre de Jesús, pero también para la bendición y la edificación de las próximas generaciones. Y quiero pedirte especialmente por los niños que no tienen padres creyentes y que están siendo expuestos a toda clase de peligros,
que nosotros como iglesia, en la medida que podamos, en el lugar en el que nos permitas, seamos de bendición para esos chicos. Que nos des la sabiduría, la gracia y la autoridad para poder cumplir con esta función tan importante y preservar los corazones tiernos de estos pequeños que están creciendo, muchos de ellos, sin modelos, sin esperanza y sin Dios. Te pido que los alcances con tu misericordia y que hagas en sus corazones una obra nueva y maravillosa para que puedan conocerte y que sus vidas sean diferentes de lo que han conocido hasta hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el Señor de señores, el Rey de reyes. Amén.